mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet. Vamos a tejer hoy el top que llevaba el otro día Tamara Falcó en el hormiguero, ¿vale? Es muy fácil, es una punta de doble cara, lo que vamos a tejer es un rectángulo con unos botoncitos atados atrás y le pondremos unos tirantitos. Me falta aquí hacerle un borde con punto picot, punto bajo y punto picot, pero vaya a ver que es súper sencillo. Yo estoy utilizando este material de Melissa Cool. Trae 80 gramos la madeja en un color naranjita y en un color rojo. Pero a elección los colores porque podía hacerlo en infinidad de tonos. El que ella llevaba era yo aprecio sí que es un tono rojizo, pero con brillito. Y lo que va haciendo el panel es un tono blanco también con brillito. No he conseguido ese hilo, pero en estos tonos también quedan monos. De hecho, me lo estoy haciendo en otras tonalidades con un hilo más gordito. Y también queda bien, os lo voy a mostrar aquí. Queda bastante más grande el tejido. Esto está tejido con una aguja número 4 y con un hilo más gordito. Así que lo podéis hacer con el hilo que tengáis a mano porque va a quedar bien. Pero para que nos quede la puntada un poquito más similar, más chiquitita como el de ella, que aún así yo creo que el mío todavía es un poquito más grande. Tendría que ser con un hilo más fino para que nos quedara tan pequeñito. Queda bien con cualquier material, ya os digo. Este es para una agujita del número 3, yo estoy trabajando con el número 3, ¿vale? Y la cantidad, yo he gastado una madeja entera de 80 gramos y a esta le queda aún como más o menos la mitad, o sea que yo calculo que, bueno, unos 120, 130 gramos del que te viene de base, del rojo, por ejemplo, en mi caso, y casi una madeja entera, porque aún me queda que hacer la parte de los tirantes y me queda que hacer el punto picot y me queda esto de madeja, así que tengo aquí otra preparada por si acaso. Como mucho 100 gramos, creo, del naranja, ¿vale? Bueno, pues eso, una tijera, unos botones, unos botoncitos, los que tengáis. A mí me ha pillado con estos a mano, estos le he puesto, que son como así como brillantitos, pero lo que queráis ponerle. Una cinta métrica y empezamos. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos medida del contorno de nuestro pecho. Entonces, vamos a montar una cantidad de puntos en relación a eso. Y yo lo mido. A mí me mide el tejido, es un rectángulo lo que vamos a hacer, ¿vale? Y os voy a dar medida del ancho y del largo. Entonces, mi medida para una talla M son 90 centímetros de pecho. Entonces, lo que hago es tomar medida. Mirad, es que no me entra bien en la cámara. Yo tomo medida. Y bueno, el tejido así relajado mide unos 80 centímetros, pero tengo que tener en cuenta que cuando yo lo estiro un poco, me llega a los 90, ¿vale? Me llega a los 90, es que es dificilillo de calcular. Por eso yo al final le he tenido que hacer como un añadido, no queda mal, pero no lo hagáis porque el todo original, perdón, no lo lleva, ¿vale? Yo aquí sí que le he tenido que añadir, ¿veis? 2 tiras para que al final me diera la medida. Os voy a dar exactamente la cantidad de grupitos que tenemos que hacer para una talla M, ¿vale? Sin que tengáis que hacer el añadido. No queda mal con el añadido, pero no es necesario, ¿vale? Luego no es que quede feo, pero no es necesario. Si lo queréis hacer, lo hacéis, o en el caso de que os pase como a mí, que os quedéis corta y os quede estrecho el top, ya sabéis que podéis hacer el añadido. El añadido se hace igual que vamos a trabajar los tirantes, así que cuando lleguemos a esa parte os digo cómo se haría el añadido. Pero yo directamente lo que haría, porque para el otro lo estoy haciendo así, es trabajar sin tener que añadir. Simplemente la puntada de un lado a otro y ya está. Entonces serían, pues eso, vuestra medida de contorno de pecho y el largo que deseéis. Yo ahora mismo lo estoy tejiendo como un cortito, entonces mi largo es 28 centímetros, pero lo podéis hacer en el largo que queráis. Aquí va a ganar un poco por el punto pico que va arriba y el punto pico o sea, el que va arriba y el que va abajo. Ganará un medio centímetro, un centímetro como mucho, pero algo ganará. Entonces, el tema de la medida del largo es también a vuestro gusto, 28, 30, 32, lo que queráis. Ella no lo lleva muy largo, así que lo estoy haciendo como para podérmelo poner con un pantalón
de tirito alto y que me quede así por encimita, bueno, por debajo del ombligo, pero justo por encimita del pantalón de tiro alto. Entonces, la manera de saber nuestra medida en grupitos de puntos, que es lo que vamos a empezar haciendo, es esta parte que se ve aquí roja, la otra cara, la que se ve roja, es donde vamos a empezar. Y tenemos que tener, para empezar, para una talla M, 30 grupitos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Tenemos que tener 30 grupitos, van grupitos de 4 puntos altos y con 2 cadenas de separación, otra vez 4 puntos altos, 2 cadenas de separación. Ya voy a ver que la puntada es muy fácil. Entonces, para calcular la cantidad de puntos tenemos que tener en cuenta que son múltiplos de 6, porque empezamos con 4 más 2, 4 más 2, 4 más 2. Son múltiplos de 6, pero al final acabamos con el grupo de 4, con lo cual sería múltiplos de 6 más 4. Ustedes hacéis vuestro cálculo de los centímetros que necesitáis, qué cantidad de puntos tenéis que añadir, pero bueno, para una M, para que tengáis por encima la medida, yo aquí tengo menos y he tenido que hacer añadido, pero sin hacer añadido serían 30 grupos, pues multiplicaría 29 por 6 y le sumaría 4 para tener ya los 30, ¿vale? 29 por 6 más 4, sería una talla M. Para una talla S vamos a quitarle 4 grupitos. Nos quedan de 30, nos quedan 26, perdón. Entonces multiplicaría 25 por 6 más 4. Para una talla L le meto 4 grupitos más, ¿vale? Que es todo este trozo. Para una talla L, 4 grupos más serían 34. Bueno, pues serían 33 por 6 más 4. Así se tomarían las medidas del ancho. El largo este es la cantidad de vueltas que necesitemos. Yo he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 vueltas en total. ¿Vale? Pero podéis hacer 30 vueltas, las que queráis. Empezamos a trabajar la puntada. Bueno, pues empezamos con el tono que vayamos a tener de base, en mi caso el rojo. Hago una cadena de inicio. Ya tenemos calculado la cantidad de puntos que nos hagan falta para nuestra medida, multiplicando, como os he explicado antes, por 6 y sumándole 4. Yo voy a hacer una muestra porque tengo ya el tos casi tejido. Trabajaré con vosotros lo que me falta, que es el punto picot del contorno más los tirantes. Pero bueno, os hago la puntada para que sepáis cómo se hace el rectángulo. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de 6 en 6 vamos haciendo, bueno, ya tendríamos calculado 2, 3, 4, 5, 6. Como ya tendríamos calculado la cantidad de puntos, pues hacéis la cantidad de puntos que os haga falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo estoy haciendo una muestra, ¿vale? Yo ya con este trozo tengo bastante, le tendría que sumar 4 puntos, pero yo hago aquí 3 cadenas, porque el cuarto punto lo hago subiendo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ese sería el primer punto de los 4 que tengo que hacer. 1, 2, 3. Aquí en la cuarta hago un punto alto. Otro punto alto en el siguiente. Perdona. Y otro punto alto en el siguiente. Entonces hemos empezado con un grupo de 4 puntos altos. Hacemos 2 cadenas. Saltamos 2 cadenas abajo en la tercera. 1, 2, 3 y 4. Repito, 2 cadenas. Me salto 2 puntos, 2 cadenas de abajo. Me voy a la tercera. De nuevo 4 puntos altos. Ahí.
3 y 4. De nuevo 2 cadenas, salto 2 puntos, de nuevo 4 puntos altos. Y yo ya, como estoy haciendo una muestra, pues con esta cantidad de puntos con la que os voy a hacer la muestra, ¿vale? Pero vosotros seguís así la cantidad de puntos que hayáis montado, la cantidad de cadenas que hayáis montado. Haciendo 4 puntos, 2 cadenas de separación, nos saltamos abajo 2 y volvemos a hacer 4 puntos. Así hasta el final. Bueno, pues ahora tenemos que dejar este hilo aquí en espera. Vamos a girar. Mira, aquí está el hilo que acabo de soltar y lo he puesto boca abajo. Voy a enganchar el otro tono justo aquí arriba. Dejo aquí abajo en espera, engancho aquí arriba. Cojo el otro tono. Nos vamos a este primer punto, perdón, y enganchamos el otro tono. ¿Vale? Y la siguiente puntada, mira cómo se hace. Subimos 1, 2, 3, que equivalen a un punto alto, más 2 de separación. Y me voy al espacio que tenemos aquí de 2 cadenas. Y hago una V. Hago un punto alto, 2 cadenas y en el mismo sitio un punto alto. 2 cadenas. Me voy al siguiente espacio y hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Tengo otra V. 2 cadenas de separación. Me voy al siguiente espacio, repito la V, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y punto alto en el último punto. Y ahora dejamos esta hebra en espera. Me vuelvo aquí donde había dejado la roja. Me voy a colocar el hilo por este lado, ¿vale? Entonces, esta la dejamos en espera y me vuelvo donde tengo la roja. Y mirad, tenemos que doblar el tejido, así. O sea, llevarnos lo que tenemos aquí abajo hacia arriba. Lo doblamos. Lo vamos a ensamblar. ¿Vale? Así. Y ahora vamos a unirlo a la vuelta naranjita. Retomamos la hebra. Y nos vamos a ir. Aquí tenemos 3 puntos y 2 cadenas. ¿Vale? Pues aquí saltamos 1, 2 cadenas, que son las de separación. Y aquí en esta tercera, o desde abajo hacia arriba, igual. 1, 2 en la tercera cadena. Es donde voy a enganchar ya las 2 piezas. Hago ahí una cadenita y lo paso. Y lo acabo de unir. Y vamos a seguir uniendo, trabajando de nuevo la puntada que hemos trabajado aquí, la roja, de esta manera. Mira, tengo que meter los 4 puntos altos donde tengo los espacios. Entonces, como lo tengo aquí, lo que hago es subir 1, 2, 3 cadenas para hacer un punto alto y 2 cadenas de separación para llegar a ese espacio. Y en este espacio tengo el espacio de las 2 cadenas de la puntada roja y la V justo detrás, ¿veis? Y me coinciden, ¿veis? Entonces tenemos que atravesar esas 2 partes y hacer ahí los 4 puntos altos. Entonces hemos enganchado 2 cadenas.
En el siguiente espacio repito. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas. Y en el siguiente espacio repito. 1, 2, 3 y 4. Así hasta completar todos los puntos que tengamos. A mí ya se me acaban aquí los puntos, entonces hago mis 2 cadenas y mi punto alto, que sería uniendo aquí en el último punto más en la V aquí arribita y hago el punto alto. He completado de nuevo una vuelta del tono rojo con la puntada de 4 grupitos de puntos altos. Tengo que girar para trabajar de este lado ahora. Me vuelvo a colocar mi hilo naranja y me aparto un poco el rojo. Y ahora, lo que vamos a trabajar, a partir de ahora se repite todas las vueltas que nos hagan falta, ¿vale? Ahora trabajamos de nuevo el naranja. El naranja siempre se trabaja por esta cara, el rojo siempre se trabaja por esta, pero veréis cómo. El rojo me lo voy a llevar hacia atrás. El rojo nos lo llevamos siempre hacia al lado donde esté el rojo. En este caso, como estoy en esta vuelta, cuando me toque en esta así, me lo tendré que traer hacia mí. Pero en la vuelta del derecho me lo llevo hacia atrás. Retomo el tono naranja. Y voy a empezar otra vez a trabajar las V. Las V se trabajan en las cadenas de separación que hicimos en la vuelta anterior de tono naranja. Entonces tenemos la V cogida. ¿Veis? Las V están cogidas. Lo que me queda libre son las cadenas de separación. Y ahí es donde van las V. En esta vuelta, la primera V va en esta primera cadena de separación. La siguiente aquí, aquí, y la última siempre irá también aquí en estas últimas 2 cadenas. Entonces, la primera V, conforme vayamos avanzando, nos va a coincidir que tendremos que hacer una V aquí primero y después la siguiente vez que nos toque el naranja, la primera V será más adelante, ¿vale? Porque las vamos a ir intercalando. Irá, la de abajo está aquí en este lado, la siguiente irá justo en los lados, ¿veis? Para ir intercalándola. Entonces, esta primera se hace haciendo 3 cadenas, 2 de separación y un punto alto aquí, en esas primeras 2 cadenas que tenemos. Ya tenemos una V. Ahora vamos haciendo las 2 cadenas y en cada espacio hacemos las V. Dos cadenas, me voy al siguiente espacio y V. 2 cadenas. Y ya estoy, cuando lleguemos al último espacio, aquí solo tenemos que hacer un punto alto, 2 cadenas y el punto alto aquí enganchando abajo. ¿Vale? Igual que como iniciamos. Volvemos a dejar en espera el tono. Subimos perdón, el rojo que teníamos hacia atrás. ¿Veis? Y nos acopla aquí perfectamente. Volvemos a trabajar la puntada de los 4 puntos altos y las 2 cadenas, ensamblando con las V. Las uniones de estas vueltas, de los 2 tonos, digamos, solo se hacen con el tono, cuando nos toca la vuelta de tono rojo. La vuelta que hacemos con el tono naranja, la de las V, va como suelta, ¿vale? Y luego la unimos ahora. Aquí cuento 1, 2, en la tercera cadena, o contamos desde abajo, 1, 2, en la tercera cadena, a mí me gusta contar arriba, 1, 2, en la tercera cadena. Engancho el hilo que tenía ahí en espera
me lo traigo. Ya he unido ahí esa patita y ahora tengo que meter aquí, porque es la primera V, 4 puntos altos, así que ya el primero lo hago aquí con mis 3 puntos altos, mis 3 cadenas, perdón, y me faltan 3 puntos más para tener 4. Hago 1, 2, 3 y ya tengo los 4, las 3 cadenas más 3. 2 cadenas. Me voy a poner bien el hilo para que no se me empiece a liar. Tengo las 2 cadenas, me voy al espacio de la V que me coincide con el espacio de las 2 cadenas de atrás. ¿Veis? Ahí dentro. Uniendo las 2 piezas, hago 4 puntos altos. Dos cadenas y en cada espacio que nos encontramos de V unimos con lo de atrás con 4 puntos altos. Dos cadenas. Y aquí tengo mi último espacio. 1, perdón, 2, 3. Y el cuarto lo voy a hacer uniendo aquí la V con el último punto del rojo que tengo detrás. Aquí arribita. A ver si lo puedo enganchar bien. Ahí. Me traigo y hago el punto alto. Vuelvo a dejar en espera. Tengo que volver a trabajar la puntada de tono naranja. Entonces giramos de nuevo. Me voy a traer la lana para aquí, el hilo para aquí. Y ahora, como el naranja no lo podemos trabajar por este lado, tenemos que trabajar por aquí. Yo me traigo el rojo siempre hacia el rojo. Nos caiga como nos caiga. La otra vez me coincidió que tenía que llevarlo hacia atrás y ahora lo tengo que llevar hacia mí. Para dejar visible los espacios de las cadenas del naranja. Empezamos la otra vuelta haciendo ya la primera V, pero aquí no nos coincide así, entonces veréis cómo lo tenemos que hacer. Vamos alternando. Retomo. Este va libre, este no va unido porque ya lo unimos después, ¿vale? Entonces aquí subimos 1, 2, 3 de un punto alto y 2 cadenas de separación. ¿Veis? No tengo aquí, ese grupo de cadenas ya está cogido aquí, entonces tengo que irme al que me queda libre, que es el siguiente. Y ahí hago mi primera V. 2 cadenas y otro punto. 2 cadenas. Siguiente grupo, V. 2 cadenas. Siguiente grupo, V. Y ya me he quedado sin cadenas abajo, así que hago 2 cadenas y un punto alto aquí. He completado la vuelta. Vuelvo a coger el tono rojo y ahora trabajo hacia allá con el tono rojo. Donde tengo V hago los grupitos de 4 puntos altos. Y además aquí ya unimos. Entonces, este primer punto, tengo aquí la cadenita, cuento. 1, 2, 3 y ya 1. Subo 1, 2, 3 cadenas. 2 más de separación y hago coincidir mi espacio del rojo con mi espacio de la V. Ahí. Y unimos. Con 4 puntos altos. Entonces hemos completado ya la vuelta con los grupitos de puntos altos y 2 cadenas de separación en los espacios que nos coinciden de las cadenas y las V's que teníamos detrás, ¿vale? Y ahí hacemos 2 cadenas,
Y como estamos en la vuelta del rojo, aquí tenemos que hacer la última unión con el grupo en el último punto del grupo de puntos altos y en el último punto de la V. Y vuelvo a dejar en espera. Vuelvo a girar. Me toca el tono naranja. Me llevo hacia atrás el rojo, ¿vale? Cuando nos toca de frontal el derecho, digamos, del tejido, que es el que vamos a tener visible, está en la parte de dentro, pues cuando nos toque la parte del derecho, llevamos hacia atrás el tono rojo. Para poder trabajar aquí las V van independientes, no tenemos que unir. Retomo y repito, igual que hemos hecho antes, cuando estábamos en la parte frontal, empezando con la V en primer lugar. 1, 2, 3, 4 y 5 en total, son 3 más 2. Y el punto alto en el primer espacio de cadena. Y tengo mi primera V, perdón, 2 cadenas, siguiente espacio de cadena. Otra V, 2 cadenas. Siguiente espacio, otra V. Dos cadenas, siguiente espacio, otra V. Me traigo hacia arriba el rojo y ahora empezamos a unir con el rojo. ¿Veis? Lo tenemos que ensamblar por ahí. En las V y los espacios de cadena de la parte de atrás. Vuelvo a retomar el tono rojo. Aquí cuento 1, 2, 3 y engancho el tono. Me lo traigo, subo 1, 2, 3 cadenas y completo los 4 puntos que tengo que trabajar aquí en el primer espacio de V. Tengo las 3 cadenas, perdón, tengo la garganta ahí súper seca. 3 cadenas y 3 puntos altos. 2 cadenas. Me voy, siguiente espacio, y lo voy rellenando con los 4 puntos altos. Las 2 cadenas, los 4 puntos altos, las 2 cadenas y los 4 puntos altos. He hecho 3. El cuarto, pues enganchando la V y el último punto del rojo. Ahí. Hemos vuelto a completar y volvemos a girar. Volvemos a tener los 2 tonos de este lado. Me traigo el naranja, me llevo el rojo hacia allá y empiezo otra vuelta de Vs. Me traigo el rojo hacia la parte del rojo, la doblo, para que sea más cómodo para mí poder ver aquí detrás. 1, 2, 3, 4 y 5. No tengo que hacer la primera V porque ya me pilla que está cogido. La siguiente cadena está aquí. Hago 5 porque hago 3 del punto alto y 2 de separación. Y hago la primera V ahí en el primer espacio de cadenas que tengo. 2 cadenas. V.
2 cadenas, V, 2 cadenas y punto alto aquí abajito en la base del naranja, ¿veis? He completado, me traigo hacia arriba el rojo y ahora me toca trabajar el tono rojo, que es donde uno. Engancho el hilo y me uno aquí. 1, 2, 3 y lo uno. Subo 1, 2, 3, 4, 5. El primer espacio lo tengo aquí, lo relleno. 1, 2, 3, 4, 2 cadenas, me voy al siguiente espacio, así todo el rato, ¿vale? Así todo el rato. Bueno, pues cuando tengamos el largo que necesitemos, mira qué puntada más bonita queda. Cuando tengamos el largo que necesitemos, nos quedamos así. Nos quedamos así, ¿vale? La última vuelta que hemos hecho es la naranja y ya la roja la vamos a dejar así porque lo siguiente que haremos será un filo en punto picot. No tenemos que subir otra vuelta en rojo porque nos obligaría a hacer otra vuelta en naranja, ¿vale? Entonces terminaríamos de esta forma, con la vuelta naranja, para trabajar como os digo, el punto picot. Entonces, imaginaros que esto es el rectángulo. Tendríamos que traernos hacia aquí y hacia aquí. Haremos el filito en punto picot por la parte de arriba, por la parte de abajo y por las partes que nos unen. Con la diferencia que aquí, la parte que nos une, el picot va a llevar en uno de los lados, en uno van los botones y en el otro, en el que engancha, digamos, va a llevar el espacio para el botón, el picot, el espacio para el botón, el picot. Y así, vamos intercalando un picot, un espacio de botón, ¿vale? Entonces sería, mirad, imaginaros, ¿vale? Yo doblo aquí y doblo aquí, esta es mi espalda. Pues imaginaros que en este lado voy a hacer los espacios para los botones, los ojales, digamos, y aquí es donde voy a acoplar los botones. Yo le he tenido que poner 7 botones, pero lo que le ponéis lo que necesitéis. Aquí me está pillando del revés, pero lo voy a hacer como es una muestra, pues lo voy a hacer así incluso del revés. Aquí el pico sería, subimos, hacemos 1, 2, y aquí como quiero meter uno ya aquí arribita, pues ya directamente hago 1, 2, 3, 4 y ya tengo un ojal. Continúo haciendo puntos bajos, ya tengo aquí un ojal, ¿veis? Hago los puntos bajos que quiero hacer de dejar de espacio. Yo he dejado de 5 en 5 y he hecho el picot. Imaginaros, ya he hecho 5. El picot sería 1, 2, 3. Y deslizo con punto deslizado y hago el picot. Continúo haciendo los 5 puntos bajos que necesito y lo siguiente que me toca es hacer de nuevo el ojal. 1, 2, 3 y 4. Pero no me engancho con punto deslizado. Me voy al siguiente punto y hago un punto bajo para dejar el ojal, el picot, el ojal, el picot. Y así vamos haciendo, pero mira, yo he hecho aquí, he hecho un punto bajo, mi primer ojal. He hecho 1, 2, 3, 4, en el quinto he hecho un picot. 4, en el quinto he hecho un ojal. 4 puntos bajos, en el quinto picot, 4 puntos bajos, en el quinto ojal. Y así todo el tiempo. Entonces me han salido 7 ojales y he puesto 7 botones. Yo lo primero que hago es la parte del ojal y luego ya voy haciendo que los botones, pues los cozo donde me coincide con el ojal, ¿vale? Y ahora, ya teniendo claro esta puntada, que tengáis el ancho que necesitéis, el largo que necesitéis,
hacemos la parte del ojal. Si queréis le ponéis directamente ya los botones, también como he hecho yo, ¿vale? Hacemos la parte de atrás de uno de los lados, el que queráis. Le ponéis los huecos del ojal con el picot y en el otro lado ya le coséis los botones. Y ahora ya voy a hacer con vosotros, pues lo último que me falta por hacer es toda la parte de arriba con punto picot, toda la parte de abajo con punto picot y meterle los tirantes. Como yo tengo mis laterales hechos, pues empiezo por ejemplo en la parte de arriba. La tenemos suelta, así que vamos a aprovechar para unir la vuelta naranja con la roja. Y también podemos aprovechar para esconder los hilos. Aquí en este primer punto añado. La voy a hacer en el tono naranja, hago una cadena, me traigo el hilo y voy haciendo puntos bajos hasta tener en el quinto hacer un picot. La separación también la podéis elegir vosotros, si está más gordito me va a costar. Pero yo lo estoy haciendo cada 5. Así que cuento 1, 2, 3, 4. Y en el quinto subo 3 cadenas, me vengo aquí abajito y hago un deslizado. Vuelvo a hacer 5 puntos. 1. Aquí ya vamos a ir uniendo. Entonces voy a hacer que me coincida estas dos cadenas, tengo 1 y 2, con el rojo de atrás. Enganchando atrás también para que me quede unido. Tengo la dificultad de que tengo aquí muchas hebras y las quiero esconder. Y vuelvo a contar 5. 1, 2, 3. Mira, aquí como tengo la V, engancho entero, ¿vale? Todo. 4 y 5. 3 cadenas, deslizado. Continúo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, deslizado. 1, 2, que me traigo la hebra de atrás. 3, 4 y 5. 2, 3. Y hago el punto pico. Así vamos a hacer por toda la parte de arriba y por toda la parte de abajo. Aquí estoy metiendo, pues mirad, este puntito aquí de la V primero es un punto dentro de la V2, luego ya me voy a las dos cadenas. Hago otros 2. Entonces sería como cadena 1, 2, 3 puntos, 4 y 5 en la V. ¿Vale? Vuelvo a empezar. 1, 2, 3, 4 y 5 en la V. Para que distribuyáis más o menos bien los puntos. Cada 5 puntos picot lo hacemos arriba y lo hacemos abajo y nos vemos para poner los tirantes. Y una vez que hayamos terminado la puntada picot arriba y abajo, marcamos nuestra zona donde queremos llevar el tirante, nos ponemos nuestro top y nos marcamos donde queremos poner el tirante. En el frontal yo tengo 7 grupitos entre tirante y tirante. Este sería el 8 y este el 9, ¿vale? En medio son 7 grupitos. Lo calculamos
más o menos donde queráis que os vaya. Yo lo que he hecho es poner abrochado el top y calcular más o menos dónde me viene mejor el tirante. Y la largura del tirante, bueno, pues yo ya he puesto una para poderos decir cómo lo estoy poniendo yo, con qué largo lo estoy poniendo yo. Y es tejer 2 vueltas con la puntada que estamos aquí trabajando, 2 del naranja y 2 del rojo. Empezamos trabajando la primera vuelta en color rojo y lo estoy haciendo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 grupitos de 4, con lo que serían, perdón, 12 grupitos de 4, con lo que serían 11 por 6, 66 cadenas, más 4 puntos, de los 4 últimos puntos serían 70 cadenas, pero claro que tenemos que montar como que la última cadena es un punto, con lo que montamos 69 cadenas y luego 3 cadenas de subida que harán el primer punto de los 70 que tenemos que trabajar. 70 que irían distribuidos en 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, 2 cadenas. Bueno, pues hacemos, como hicimos en la muestra, nuestra primera vuelta en rojo, añadimos luego el naranja y trabajamos igual que hemos trabajado aquí, 2 vueltas, rojo y 2 vueltas naranja. Y luego vamos a hacer todo alrededor en punto picot. Y una vez que lo tengamos, pues cuando lo unimos, lo cosemos ya por la parte de dentro al top, en la parte de delante y en la parte de detrás. ¿Veis? Aquí está cosido por dentro para que se nos vea por fuera así. Una cosa que nos he explicado. La medida serían 32 centímetros. Montad las cadenas con una agujita de medio punto más, esta es del 3,5. Y luego ya trabajamos con la del 3, para que no se nos quede el inicio tan ajustado. Yo ahora voy a hacer lo que me falta por hacer, que es completar todo el filo y volver de nuevo aquí con un punto picot. Cada 5 puntos bajo hago un punto picot. Aquí, por ejemplo, en el ladito solo me van a entrar 3 puntos y ya voy girando. Y a partir de aquí es cuando empiezo a contar para hacer el picot. Hasta aquí llevaría 5 puntos. Hago el picot. Y mira, lo voy a distribuir de esta manera. Por esta parte, que es la parte de abajo, me voy metiendo, ¿veis? Entre punto y punto. Y aquí haría 1, 2 y 3 puntos. Luego aquí en la V haría 1, 3 puntos, 1 en la V. Y por la parte de arriba, como lo tenemos que unir, pues como hemos estado haciendo la parte del top. Haciendo donde tengo la cadena aquí 2, luego aquí 1, la V 2 y así, ¿vale? Distribuyéndolo bien. Aquí también aprovecho y voy guardando la colita de hilo que me va quedando por ahí, la voy escondiendo. 2, 3, 4, y 5. Vuelvo a hacer picot. ¿Vale? Y continúo. Cuando completemos la vuelta en el punto picot, ahí hacemos una cadena y cortamos la hebra larguita porque la vamos a aprovechar para coser ahora. Entonces yo tengo aquí puesto mi marcador de donde quiero que vaya mi tirante. Lo voy a quitar. Y mira, vamos a coserlo.
entrando un poquito. Y yo entro hacia arriba. Espera, porque me acabo de enganchar la tiranta entera aquí con la hebra. Porque me ha pillado como de izquierda a derecha, hubiera sido más cómodo de derecha a izquierda. Pero bueno, así es como me ha pillado. Vale, pues lo ponemos ahí. Y bueno, coser es como estamos cosiendo en el mismo tono, hacia arriba y hacia abajo. Que no se va a ver. ¿Vale? Vamos entrando. Un punto, otro punto. Ahí. Hacia arriba y hacia abajo. Y ahora, si queréis, giramos aquí y por dentro, pues ya lo aseguramos mejor. Y yo no estoy haciendo ninguna costura súper bien hecha porque no soy una gran costurera, pero no se va a ver feo tampoco, porque va la parte de dentro va escondida. Y como va con el mismo tono, ya os digo que las puntadas no se notan. No tenéis que ser expertas en costura. Si lo sois, pues mejor, pero en mi caso yo me apaño así y queda bien. Ya cuando lo tengamos unido, pues aquí lo aseguramos con un par de nuditos. Escondemos un poquito la hebra y cortamos. Pues tengo que hacer lo mismo hacia la parte de detrás, calculando que me quede en su sitio, que me quede rectito. Ahora lo calculo bien. Pues lo que voy a hacer es mirar a qué distancia he puesto el otro del centro y hacer lo mismo aquí. Y ponerlo igual aquí. ¿Vale? Mira, estas tiras son las mismas que yo he puesto aquí de añadido, porque me ha faltado de ancho, pero lo he hecho con 3 vueltas en vez de con 2, pero está trabajada igual. En 3 vueltas y luego todo el filo en picot, incluso lo que va dentro. Para que me quedara así como más mona, ya que estaba haciendo un añadido. Si no lo necesitáis, no tenéis que hacerlo. Ya os digo que yo os recomiendo que hagáis el top sin el añadido que yo he hecho. Yo lo he hecho por necesidad. Voy a continuar tejiendo y uniendo el tirante y ya vemos el resultado. Y ahora sí, ya os puedo mostrar cómo queda el top terminado, el top inspirado en Tamara Falcó. Yo estoy muy contenta con el resultado porque lo que más me gusta es que, mira, este tejido es que no necesita ni siquiera forro porque es súper, ¿veis? Es súper espesito. No necesita ni que lo forremos porque no se nos va a calar nada. Otro punto a su favor, queda al cuerpo, queda súper bien al cuerpo si os tomáis bien la medida. Y a mí, incluso cerrado, sin tener que abrir botones, me pasa por la cabeza y me lo puedo meter perfectamente. O sea que no tengo que estar quitando y poniendo botones, abrochando y desabrochando botones. Y me queda muy bien adaptadito porque es una puntada como que luego da un poquito, pero sin embargo se vuelve a su ser. O sea que hace un poquito de efecto de elástico, ¿no? Se vuelve, no se queda ancho. Y luego, el tema de los tirantes. Mirad, ponerlo como yo lo he hecho, porque es bastante más cómodo, no se os va a estar cayendo de los hombros. Fijaros que yo no lo tengo puesto en paralelo. O sea, la parte de delante no me coincide con la de detrás está como más metidita dentro. ¿Veis? Pero es que es mejor así. O sea, tomar la medida de manera que una vez que lo tengáis puesto al frente, sepáis dónde queréis tener los tirantes. Y luego, a la hora de añadirlos atrás, mirad, como al lado, ¿vale? Hacia adentro, no justo detrás. Lo ponéis como un poco al lado. Os queda
un poco más metidito en la parte de la espalda, os queda como más metidito y es mucho más cómodo de llevar así. ¿Vale? Pues espero que te haya gustado. Yo voy a terminarme el otro que me estoy haciendo con otro material más gordito, a ver cómo queda, pero este de momento ya me ha enamorado. Tengo yo ahí un pantalón rojo que le viene genial para cualquier tipo de prenda, luego para combinarnos, súper bonito. Espero que te haya gustado, que te suscribas si aún no lo has hecho y que te animes a hacer el top, que es fácil y yo creo que es muy bonito. A mí me ha encantado. ¿Vale? Y nos vemos prontito. Hasta luego.